Un saludo grande y afectuoso a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Yoki Aparón. Otra vez venimos a hablar de mediación cultural y tenemos a un gran invitado, Álvaro Triana, eh, antropólogo como profesión de base, pero además este sí es un colombiano en todo el sentido de la palabra. Ha recorrido casi todos los rincones del territorio nacional y ha interactuado, mediado, trabajado con muchísimas etnias aquí en Colombia, y su trabajo no solo ha sido aquí en Colombia, también a nivel latinoamericano y fuera de latinoamericano. Álvaro, por favor, preséntanos, preséntate ante todo. Muy bien, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Triana, antropólogo, énfasis sociocultural con algo de arqueología, maestría en encuentros interculturales, el mayor, el principal, psicología intercultural, comunicación intercultural, el minor, estudios latinoamericanos, estudios completos en psicología social, más no graduado, estudios completos en maestría en desarrollo sostenible, no graduado, y estudios del doctorado en educación. Experiencia amplia de trabajo intercultural, tanto a nivel de comunidades, o sea, indígenas, afrocolombianos, internacionales a diferente nivel, consultor de diferentes organizaciones, entidades, y trabajando con la gente. Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿cómo ha sido el uso de la comunicación dentro de tus diferentes procesos de mediación intercultural? Clave, importantísimo. Esto, la comunicación es la forma de llegar, de conocer la parte no visible, cultural, que es lo que siempre nos ofrece. Entonces tenemos que llegarle a la parte cultural, y es a través de la comunicación que nos llegan las cosas de ambos lados, porque nosotros estamos en la mitad como tal. Y por eso mismo está la comunicación intercultural como una de las áreas de la comunicación para poder aprender a manejar eso. ¿Y qué papel cumple la memoria colectiva dentro de los diferentes procesos de mediación intercultural? Clave, importantísima, porque estamos llegando a manifestaciones, ¿sí? Desde las comunidades a ambos lados, ¿sí? La comunicación es la que nos permite conectarnos con eso, ¿sí? La memoria colectiva es a lo cual tenemos que llegar para lograr esos conocimientos, ¿sí? Esas características que requerimos para poder llevar a cabo el proceso de mediación. Explicarle a unas personas cómo es que funcionan allí, explicarle a estas por qué ellos funcionan así. Es llegarle a la memoria colectiva, y es la comunicación el vehículo para llegar. Álvaro, existen dos aristas principales dentro de la definición de la cultura. La cultura es un término complicado, claro está, es un término abierto y que por razones principalmente de voluntad de poder, desde muchas posturas, personas, organizaciones, se ha tratado de cerrar el término de cultura, el significado de cultura, lo cual es un gran error. La cultura para muchos se ve como comportamientos y para otros son significados eh, que se dan en acuerdos comunes como un ejercicio dialéctico, una relación dialéctica constante. Eh, Desde tu labor, desde tu experiencia y desde tu crítica personal, saber personal, ¿con cuál de las dos posturas te, te vas más? Bueno, desafortunadamente nos han vendido siempre la cultura como unas manifestaciones, como algo visible, como algo que toco, como algo que compro, ¿sí? Y nunca nos muestran la otra parte, todo lo que hay detrás, conocimientos, saberes, ¿sí? ¿Sí? Unas tradiciones. Y en eso pues me tendría que identificar más con la segunda parte, ¿sí? Que es la más importante. La parte
de las bellas artes o la parte de la artesanía, pues es algo que se compra y se vende y se le da muchísima trascendencia por eso, ¿no? Mientras que lo otro, no, y puede ser una afectación al mismo mercado, ¿no? Pensemos en temas salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces me identificaría más con la segunda. Efectivamente, hay muchos rasgos culturales que los tenemos ignorados o los negamos. Por ejemplo, la técnica. Eh, por técnica nos referimos a todo esto de la tecnología o la cosmogonía. Vamos a un caso claro, conciso y de la región. Por ejemplo, los indígenas zenúes que sin normas APA o sin universidades estandarizadas como las que tenemos hoy en el siglo XXI, pues han hecho uno de los sistemas de riego y de canales probablemente más impresionantes de la historia. Entonces, Ah, existe esa tendencia de volver la cultura solo entretenimiento y de homogenizar y de sacar cosas como el saber del ámbito cultural. sí, desafortunadamente sí, porque comercialmente eso no es muy útil. La materia es lo que es útil, el bien o el servicio directo que se presta, ¿sí? No toda la condición ambiental o social alrededor de eso. Entonces, esto hay que sacarlo porque causaría una afectación al mismo mercado, ¿sí? Se tornaría aburridor el sistema educativo, que pues, también es bastante comercial, no lo enfocaría como algo aburrido. O sea, miremos la manifestación cultural, no miremos la cosmogonía de esa manifestación cultural. Aprendamos a bailar esto, pero no aprendamos cuál era el motivo de ese baile, ¿sí? Porque pues el sonido sí se vende o tienes que comprar las canciones o todo eso. Entonces ahí es donde está el cambio. Cuando se preserva la técnica, todo eso, pues pondría en amenaza pues, a los dueños de, de esos medios o de esos bienes que se ofrecen, ¿sí? Que tampoco creo que es una amenaza, puede conservar la tradición por dentro y seguir adquiriendo cosas, pero pues así lo creen ellos. Entonces, últimamente y personalmente con preocupación, he visto que la interculturalidad se ha vuelto un tema en boga, pero una interculturalidad en pro o con la intención de que las cosas que están fuera de un sistema, de las cosas, no las personas y los grupos, perdónenme, entren dentro de ese sistema. Alguna forma de volver plano eh, el mundo, de volverlo global en el sentido de una igualdad, pero una igualdad hacia la lógica de un sistema mercantil, de un sistema utilitarista, capitalista. Así es, desafortunadamente pues, la interculturalidad se volvió una cuestión más de viajes y turismo, en el cual se ofrece una experiencia denominada intercultural al simplemente vivir las mismas condiciones en un espacio diferente. Entonces yo le acomodo su hostal o su hotel porque es a diferentes niveles, no solo estoy diciendo que es para grandes capitales, no, puede ser para cualquiera, pero ofrece las condiciones y no realmente aprendiendo o asimilando, ¿sí? Las realidades del lugar donde uno está visitando o el porqué de eso, ¿sí? Desafortunadamente también los nuevos medios de comunicación, pues todas estas plataformas sociales, pues eso es lo que muestran, ¿sí? El Instagram, el youtuber, al quien se convierte en el héroe de los viajes, de todo eso, simplemente mostrando unas imágenes, que es lo que todo el mundo quiere disfrutar, ¿sí? Y no se dan cuenta pues lo que hay detrás de estas imágenes y eso es lo que le está, ese es el contenido, ese es el que le está llegando a las personas, generando una idea falsa de interculturalidad, porque yo estoy aprendiendo realmente de esa comunidad, de esa sociedad, de ese espacio, y lo que se tiende es a homogeneizar, ¿sí? A que de pronto esa sociedad se contamine
o se tenga que estandarizar, ¿sí? Para poder brindar los servicios adecuados, ¿sí? Y considerarse que son adecuados si se comportan de una manera diferente. Entonces, ahí entra la importancia de la interculturalidad crítica, una interculturalidad que busca el reconocimiento del otro, pero por el hecho de reconocerlo y de convivir, no por el hecho de que entre en el sistema o de que sea reconocido como yo, y hablando de yo como postura dominante, quiere que sea reconocido. ¿Cómo o qué tan difícil, o las dos a la vez, es llevar ese proceso de interculturalidad crítica y no caer en esa interculturalidad de caer en un sistema o de querer de que el otro entre en ese sistema? Sobre todo cuando muchas veces se puede trabajar para grandes conglomerados empresariales de tipo internacionales. Muy complicado. Es bastante complicado porque esto, cuando asumes una posición crítica frente a eso, dos cosas. Le quitamos poder a organismos internacionales grandes que pueden sentirse amenazados por eso, ¿sí? Pongo una cuestión, me parece muy bien cuando llegan agencias internacionales de salud a brindar cosas de emergencia pues, a comunidades que lo requieren, ¿sí? Pero no toman en cuenta pues no asimilan bien lo que hay detrás de eso. Voy a poner un ejemplo claro si quieres, La Guajira, ¿sí? Donde lleva ya con un problema de desnutrición más o menos amplio durante varios años, pero tú ves la presencia de organismos trabajando ahí por la comida, brindándoles solo comida. Pues creo que no se está llegando a una solución porque el problema sigue y sigue la atención y eso no debería ser así, es decir, es descubrir el problema y tratarlo de forma tradicional. Pensamos que es una comunidad clara, los valles, ¿sí? Pero cuando tú te metes ahí, ¿sí? En la mitad, te das cuenta que pues hay intereses de que eso siga así, ¿no? Porque eso mueve capitales muy grandes. Entonces, se convierte uno en una amenaza y uno no es diciéndoles que no presten, no brinden atención, simplemente es que brinden la atención pues, que debería ser adecuada para que eso no siga sucediendo. O te pongo un ejemplo más sencillo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si yo ahorro y me voy a un viaje a vivir esa experiencia intercultural de la cual el Instagramer o el YouTuber me convenció, pues el que me ponga eso en una perspectiva crítica, yo lo rechazaría. Porque digo, oiga, si yo pagué este viaje para vivir de esto, ¿sí? Pues no, no es así. Entonces la posición de uno pues siempre va a ser como que hagamos a un lado. Pero pues como te digo, uno no está luchando contra el mercado para que no se adquieran, no se vean, no se disfruten, simplemente es que vean el porqué y el para qué de las cosas. Es ir un poquito más allá de esa experiencia que nos vende una media, pues que de todas maneras está interesada en beneficiarse económicamente de algo. Son pocos entonces los verdaderos encuentros interculturales y generalmente se da por eso, por negar la complejidad de la cultura, reducirlo, como ya hemos hablado varias veces en esta entrevista, en la artesanía. Negamos, por ejemplo, la, la relación dentro de la cultura, negamos, por ejemplo, la técnica dentro de la cultura, la cosmogonía y el encuentro entre otros. También la misma cultura o las diferencias culturales que hay en el encuentro intercultural, reduciendo así la cultura. Suena un poco paradójico, pero eso es lo que sucede. Pues desafortunadamente la consecuencia directa es que va a llevar a la homogeneización, ¿sí? Y si llevas a la homogeneización, pues se van a perder cosas que son muy importantes, ¿sí? Porque indirectamente uno pues, deja conocimientos que son muy valiosos, ¿sí? Pueden de pronto quedarse en solo unos pocos, que se van a encerrar más por miedo a perderlos y de pronto va a ser muy difícil acercarse a ellos.
Y a la memoria colectiva que voy a llegar, ¿sí? Va a ser una memoria colectiva más moderna, ¿sí? Más adaptada y que pues no va a ser tener en cuenta cosas que podrían ser muy importantes realmente en un diálogo intercultural. Ya hablamos digamos, uno de los vicios que puede caer este entramado intercultural, que es la homogenización. Sin embargo, la estancación no podría ser otro de estos vicios. De hecho, a forma de pregunta, si no hay hibridación, una cultura no tiende a morir también por el encierro. O sea, de alguna forma, o la cultura no es un constante proceso de hibridación. Sí, claro, las culturas son dinámicas y al ser dinámicas, pues viven mucho del otro, ¿sí? De compararse con el otro, de tener al otro y de ahí pues crear diferencias. Simplemente que en este proceso de hibridación se está, digamos, no se está, más que una hibridación cultural, se está brindando es una estandarización cultural, ¿sí? Porque las nuevas formas de comunicación son las que están mediando, ¿sí? No son las personas directamente, sino median son, como te digo, son las redes sociales, todo eso. Y pues ellos sí tratan de homogenizar. Entonces, para mí, claro, maravilloso, además que si brillan las culturas pueden salir unas cosas maravillosas y ha sido la historia humana, ¿sí? Algo completamente dinámico. Pero cuando los mediadores no somos los que generamos la manifestación cultural, sino es una red social, ¿sí? Pues no va a producir el mismo resultado. Y una pregunta que también puede servir como aclaración de parte tuya, por medio de las redes sociales o algunos mediadores se puede caer en ese proceso de estandarización, de homogenización, pero no ocurre lo mismo con ese proceso de aislamiento. Una red social, aunque es algo más complejo, pero no podría ser como una forma. Y ahí me imagino que ya sea algo, me corregirá si estoy equivocado, que hay algunos mediadores que caen en ese error de querer aislar la cultura, por ejemplo, de que no haya relaciones personales entre personas de diferentes culturas, y por personales me refiero a cosas como matrimonio. No se cae en ese error. Y además, obviamente cuando uno tiene mucha cercanía con algo, pues puede llegar a romantizarlo. ¿Cómo no ser víctima de una romantización en un proceso de mediación? Bueno, desafortunadamente es una tendencia también pues, de Álvaro, los por favor, el multipolares, ¿sí? micrófono. Aló, ¿sí? Ahora sí, sí, ¿Aquí se escucha bien? perfecto. Muy bien. Esto se puede romantizar, ¿sí? Muchas veces se romantiza los aspectos culturales, tratando de traer todo lo antiguo como lo idílico y lo maravilloso. Y no necesariamente es así, simplemente que esto no podemos, digamos, perder cosas que pueden ser útiles sin al menos haber tenido un contacto con ellos. El problema es que aquí somos de extremos, ¿sí? Si yo quiero conservar mi cultura, o sea, voy a encerrarme. Y hay un caso muy claro que es terrible, que por ejemplo es el de los talibanes en este momento en Afganistán, ¿sí? Después de ese choque cultural entre Occidente y ellos, ¿sí? El ala tradicional del Islam. Ellos vuelven otra vez a tomar el poder y vuelven a instaurar la Sharia y, digamos, si bloquean redes sociales, bloquean comunicación, vamos es a tomar posiciones extremas, ¿sí? Esto, y es porque muchas veces esos choques son demasiado rápidos, ¿sí? Queremos hacer los cambios demasiado rápido, demasiado que vuelen como vuelan las redes. Y en temas culturales tenemos que darle más tiempo y más espacio, ¿sí? Llevarlas,
teorías de la comunicación intercultural a la realidad, o sea, que los procesos se den como se tienen que dar, que el contacto se dé, que las manifestaciones se dejen percibir, que uno de los que comunican se abra primero y permita acercar al otro. No puede ser por las malas, no puede ser obligado, ¿sí? Y en ese caso, pues digamos, no es que seamos, no es que busque ser romántico, pues bueno, no es mi caso de que si era antiguo era bueno, no necesariamente, ¿sí? Pero sí brindemos el espacio para al menos escuchar cómo era eso, ¿sí? Ok. Y ahí miramos qué tan útil nos puede servir, o sea, que valioso todo puede ser valioso, pero qué tan qué tanta asimilación podemos brindar frente a eso, sí, sinceramente no. Yo no sé en este caso, por ejemplo, si yo le preguntara a una mujer afgana, porque pues bueno, la media occidental nos dice que pues lo más terrible que le ha pasado a la mujer afgana es que hayan llegado los talibanes, ¿sí? Pero pues en lo poco que de algunas personas que han pasado allí dicen, oiga, pues las mujeres afganas con que se pudo comunicar, ¿sí? Dicen pues que eso les brinda una seguridad tradicional, ¿sí? Que para ellas funcionó para sus madres o para sus abuelas, de pronto puede funcionar para ellas. Pero las chicas que quedaron ahí en la mitad, ¿sí? Las del cambio rápido, son las que están sufriendo todo el choque, pues que imagínate cómo están en este momento, ¿sí? Por eso no podemos hacer los cambios ni obligados ni a velocidad luz. Esto es poco a poco. Ok, tiene que haber entonces en todo el sentido de la palabra un reconocimiento del otro, que el otro haga parte constante de la construcción de estos cambios. Para esto me genera una, una pregunta y es, ¿cuál es el papel del Estado? Y como Estado me refiero obviamente a todas las instituciones que hacen parte del entramado estatal, pero también a la sociedad civil y no solo desde el punto formal, la norma, la ley, ¿no? Sino también yéndonos ya desde la acción, desde la praxis. Bueno, pues digamos que todo este tema de interculturalidad es un desarrollo desde la sociedad, ¿sí? El Estado lo que tiene es una función reguladora más que de la comunicación de los medios, al menos en las democracias, ¿no? Liberales actuales, en el cual pues lo que único que hay es una regulación mediante los medios, ¿sí? Pero pues el Estado sí puede garantizar de alguna manera, ¿sí? Que todos tengan voz, o sea, que cualquier cultura tenga voz. Nosotros estamos amparados aquí en una constitución que nos lo permite, ¿sí? Que la dificultad es los medios que existen para que esos que de pronto están muy aislados tengan voz. Y algo muy importante, que no vuelvan esa voz algo político, que es desafortunadamente el miedo siempre de los estados, ¿sí? Que se tome una idea política en el discurso del otro. Y por eso pues lo empiezan callando. Pero yo creo que en un país tan diverso como este, con tanta riqueza cultural, muchísimas de las culturas no van a manifestar un proceso político. El solo hecho de que tengan voz para manifestar porque viven así o porque quieren vivir así no significa algo político, simplemente es algo que quieren hacerlo porque lo sienten, lo llevan dentro y que en muchos aspectos va a generar que no se tengan que manifestar políticamente, ¿sí? Si tuvieran esa voz directa, ¿sí? Si tuvieran esa voz amplia, no requerirían involucrarse en un tema político para poder hacer escuchar. En ese sentido, si el Estado debe dar muchísimos más canales para que todos tengamos, ¿sí? Para que sus manifestaciones, para que ese conocimiento, ¿sí? Que tenemos que lograr a través de la comunicación intercultural, ¿sí? Nos pueda servir y que pues, el que lo quiera asimilar lo asimile, el que no quiera no, ¿sí? Porque es de libertades.
pero sí requerimos un Estado más plural en ese sentido. Y ya cerrando nuestra entrevista, una mediación cultural mal llevada o una que no se realice puede llegar con el pasar del tiempo a que se pierda o se rompa el tejido social cultural. ¿Qué pasa cuando se pierde el tejido social cultural o se rompe el tejido social cultural de un momento a otro? Bueno, o sea, cada vez que perdemos algo cultural, perdemos un conocimiento que ha tardado muchísimo, muchísimo en elaborarse, ¿sí? Bajo unas condiciones específicas. Entonces eso, pues cuando se pierde ese conocimiento, tampoco nos permite ver las condiciones que había allí antes y que pues nos sirven de teoría para futuras acciones, porque tú sabes que somos dinámicos. Tema central de esto, sí, existe una tendencia a la homogenización, ¿sí? Y no necesariamente toda esa homogenización es dirigida, simplemente que pues las nuevas medios de comunicación pues conllevan a eso, ¿sí? A que nota la experiencia de viajar y de ir a muchos sitios y de tomarme la foto y publicarla en redes y ser reconocido como un conocedor de culturas cuando pues, realmente lo único que hice fue la foto, ¿sí? Y eso es algo fuerte, ¿sí? Eso es algo pues muy fuerte me parece a mí, porque es perder una oportunidad, ¿sí? El ir a compartir, a disfrutar. Y todo eso lleva a una homogenización, sobre todo pues entre los mayores usuarios de las redes, que pues son los que están propensos a caer en esa homogenización. Considero que siempre va a haber personas que van a mantener y van a tratar de conservar, pero pues lo que te decía antes, se van a aislar más y de pronto se van a radicalizar para la conservación de su cultura y eso puede traer conflictos. Por ese papel, el mediador siempre debe estar atento y el Estado le debe brindar las oportunidades, debe tenerlo siempre a mano para que esté en permanente contacto, no solamente para gestionar cuando se presenten problemas, sino para que desde antes esté previniendo los problemas a través de un diálogo fluido, visitas, ¿sí? Y mostrar que no se busca homogenizar, que se busca es dialogar, ¿sí? Bueno, Álvaro, muchas gracias. A todas las personas que vieron este video también muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Espero que la escuchen toda porque de verdad estamos ante uno de los mejores en el tema. Y bueno, Álvaro, no sé si quieras despedirte de la gente que vea esta entrevista o dar algunas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias por la charla, porque pues aquí tuvimos también una charla y que eso es importante porque así es que construimos mejor, ¿sí? O sea, una charla construye de pronto más que una entrevista en este caso, pero pues algo clave es que pongamos la atención a este tema de la comunicación intercultural. No lo demos como por algo hecho, ¿sí? No lo vemos como que ya, listo, yo hablo, como yo sé inglés, entonces yo hablo con el extranjero que habla inglés y ya nos entendimos. No, es algo muchísimo más profundo. O sea, hay muchas más cosas y hay más temas en común que pueden ser muy importantes. Entonces pongamos la atención a este tema y pongamos la atención a los mediadores. Si en muchos más procesos utilizáramos mediadores, obtendríamos mejores resultados. Muchas gracias, gracias a todos, hasta luego. Chao, chao.